Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Me llamo Tardes. Dani. Esto es una nueva, una nueva sección dentro de Más que Goles. Normalmente hacíamos las entrevistas en YouTube, pero vamos a empezar aquí en esta plataforma de Twitch y luego las subiremos a YouTube. Hoy tenemos el placer de inaugurar y estrenar la sección de entrevistas dentro de este canal con Agustín Navarro, más conocido como Guti, un buen amigo mío. ¿Qué tal, Guti? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, Dani? Encantado, muchas gracias por dejarte pasar por aquí, sobre todo y por saber más y sobre todo para conocerte a ti un poco. Hola Manu, hola Palenenko, muchas gracias por estar por aquí. Me gustaría saber quién es Guti Navarro dentro del fútbol. Bueno, pues a ver, yo llevo bastante tiempo dentro del fútbol, ya como jugador y como entrenador, incluso también está en alguna directiva de a nivel gestión deportiva y bueno, ya todo se toca un poquito todo. A seguir creciendo a nivel deportivo, a seguir aprendiendo, a nivel conocimientos, a nivel de proyectos, pues he tenido la suerte por lo laboral y por mi movilidad de poder estar en varias zonas a nivel nacional, sea en Aragón, Cataluña propiamente, Madrid, Castilla y León. Pues, eso también me ha hecho adquirir muchos conocimientos de diferentes formas de ver el fútbol. Y actualmente ahora mismo, el año pasado estabas en el Tres Cantos como entrenador en el fútbol base y ahora estás en el Unami. Bueno, estuviste a casi final de temporada en el Unami, que este año acaban de ascender a tercera red. Eh, ¿cómo ves este salto como aquel que dice al fútbol semiprofesional, profesional? Hombre, la diferencia es abismal, ¿no? Sobre todo la función del entrenador o subentrenador, pues son metodologías muy distintas, ¿no? Ideas de fútbol muy distintas. En Tres Cantos, lamentablemente, nos hemos basado siempre en la formación y, claro, pues de la noche a la mañana recibe la llamada de un entrenador para acabar la temporada que encima iba bastante bien a nivel deportivo, por nociones muy buenas para ascender a la tercera y esas oportunidades pues no las puedes aprovechar. Y sí que es verdad que la mentalidad es muy diferente. De hecho, pues ya te digo, acabé desde enero que llegué a UNAMI hasta la temporada, combinando las dos modalidades de fútbol, la un poquito más competitiva y la formativa. La verdad que es un contexto muy, muy difícil de llevar, ¿no? Porque al final tienes que ir con el chip competitivo en un lado, con el chip formativo por otro, y a veces pues hasta llega la confusión en algún momento, en alguna sesión. Claro, porque aparte estabas también en Unami, también estabas luego en el Tres Cantos. ¿Cómo, cómo ves sobre todo ahora mismo a nivel competitivo el salto a tercera red, con que este año habéis ascendido? ¿Cómo ves el salto de calidad de este año? Hombre, si te refieres a lo que es la plantilla, lo que es el cambio de competición de la regional preferente a la tercera, pues obviamente hay un cambio, un salto de calidad un poquito a mayores. Sí que es verdad que la tercera red que conocemos ahora no tiene que ver con la antigua tercera división. Pueden haber similitudes, pero sí que es verdad que la propia tercera antigua, que se suele llamar, pues había mucha más competencia, ¿no? Las ligas eran más, el número de equipos era más elevada, 18, 20 rivales en el grupo, y ahora pues cuentas en
contexto donde ves que los que realmente eran equipos competitivos de la tercera, pues ya han dado el salto a la segunda red, y luego los equipos que están ahí en ese pequeño peldaño, pues puedes encontrarte a 4 o 5 equipos que sí que pueden realmente estar para dar ese salto, y luego el resto pues están todavía en ese contexto de que, bueno, te descuidas por arrastres o por clasificación meritoria en la tabla, pues puedes caer al hoyo a regional. Entonces, pues es verdad que es un poco diferente, ¿no? Claro, y sobre todo más en estas categorías que hay muchos filiales de equipos profesionales. Y concretamente este año la Ponferradina B, tenemos el Mirandés B, la Cultural de Portugal Leonesa, tenemos al Numancia B. Sí, por nombre y tal, pues sí que es verdad que te da un poquito de respeto, ¿no? Pero bueno, luego también sí que es verdad que tenemos, de comillas, ligera ventaja, porque muchas veces pues son chavales jovencitos, bueno, pues, con el equipo, por ejemplo, que tenemos nosotros, que tenemos jugadores experimentados, pues a veces pues pueden pecar de esa falta de experiencia. Pero bueno, sí que es verdad que es una liga que hay mucho respeto. Pero bueno, hay otros equipos son equipos con más nombre, capital de provincia, tipo Real Ávila, el Salmantino, equipos así pues que imponen un poquito más de respeto. Pero vamos, dentro de cabe no pasa una liga. Aparte, este año llevas el filial. No, estoy metido un poco dentro de la dirección deportiva. Yo, pues, decidieron el club a final de temporada si podía echar una mano a nivel de configuración de la plantilla, eh, de la mano de Gonzalo del Valle, que es entrenador principal, y fue un poco el que me fue pidiendo los jugadores los perfiles de jugadores que necesitaba por posición y tal, y bueno, he hecho un poco de director deportivo. Y ahora pues he estado estas últimas 2 semanas, así he estado también un poquito estresado, la verdad, pues estando una mano a distancia un poco el tema de la configuración de la plantilla de filial y todo eso. ¿Y cómo es eso de, porque aparte llevas la coordinación en Tres Cantos en un equipo de Madrid, ¿no? De la comunidad. Sí, este año al final lo tuve que dejar porque obviamente pues me A- ocupaba mucho Al final no tiempo. has podido, ¿no? No he podido, estoy digo, que hubo 3 semanas que con un nivel de estrés bastante importante, porque claro, abarcar tantas cosas, y luego a nivel familiar y a nivel laboral y todo, pues la cabeza no da para tanto, la verdad, y he tenido que ir prescindiendo de cosas. El año pasado, por ejemplo, prácticamente estaba de lunes a domingo, si no en un lado, en otro, echando una mano a otros amigos, entrenadores o incluso agencias que necesitaban jugadores y tal, y para echar un vistazo a algún partido, a algún jugador en concreto, hacer un poco de análisis y tal. Pero este año no, este año me lo estoy tomando con mucha más calma. Ya te digo, esta última semana pues está demasiado estresado y me lo tomo con bastante más calma, la verdad. Porque claro, más, o sea, hablando como los entrenadores de barro, como tú, que muchos se mueven, ¿cómo es a nivel familiar? Porque el tener que desplazarte tanto, el no pasar tanto tiempo como deberías con tu familia, porque muchos dicen el fútbol es una dulce, una dulce droga, una dulce pasión, eh, pero a veces muchos no saben y sobre todo lo que es para mí el fútbol real, porque el fútbol real es nosotros, es el abajo, el tener que recorrerte muchos campos con el autobús o muchas horas de kilómetros, etcétera, porque al final el fútbol profesional es hacia arriba es una burbuja. Tienen, tienen para volver, ir y no tienen, por ejemplo, lo que te he dicho, su trabajo aparte, luego el entreno, fines de semana fuera, más luego toda su familia. ¿Cómo, a nivel emocional, cómo lo has sobrellevado? Pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como pro, como tú dices, pues
tema familiar, en el caso mío que tengo dos hijas y tal, pues es difícil gestionar porque, entre comillas, muchas veces tienes que cumplir con un compromiso que adquieres en agosto o septiembre y a veces pues perjudicas a nivel familiar, ¿no? Y luego otras cosas buenas que tiene, pues es eso, ¿no? Que estás, pues, estás promocionando a nivel deportivo, estás intentando crecer, vas haciéndote un poco hueco, conociendo a gente que del mundillo y bueno, pues, económico, pues a lo mejor pues, hay años que te pueden compensar mucho más, otros mucho menos. Normalmente no como para vivir el fútbol, ¿no? Por lo menos a mí en estos últimos años, pero sí que es verdad que por lo menos pues algo te compensa, algo tiene que compensar, porque si no, ya te digo, y vosotros ahí, por ejemplo, ahí en Cataluña, pues quizás os lleváis mucho trabajo a casa, ¿no? A nivel planificación y partido, pero si jugáis por la zona de Barcelona, sabes que si juegas a las 4 de la tarde, quizás de 2 a 7 de la tarde estás involucrado, pero luego a las 7 y media o 8 estás en tu casa. Y aquí no, aquí sea fútbol base, sea fútbol competitivo, aquí un desplazamiento se puede llevar 2 horas, 3 horas, 4 horas, como nos va a dar esta temporada, ¿sabes? Y 4 horas de viaje, por ejemplo, a Miranda o a Ponferrada o cualquier sitio de estos, te supone pues salir de casa a las 7 de la mañana para llegar a la convocatoria, coger autobús, comer por ahí, esperar al partido, jugar el partido, ducharte, volver y llegar a las 12, 1 de la noche a casa. Y claro, un, es un día completo. Eh, y a nivel, ya te digo, a nivel fútbol se pasa igual. Cuando estaba en Arandina, el autobús salía a las 9 de la mañana, salía de mi casa a las 8 y llegabas a las 5 de la tarde, 6 de la tarde tranquilamente para jugar un partido de infantil o cadete o tal. Era un día completo. Es complicado, son muchos, como bien dices, al final el fútbol, como en el fútbol base, y también depende de las zonas, porque bien dice como aquí en Cataluña está la zona de Barcelona y luego es la zona de Maresma, por ejemplo, que te puedes desplazar hasta Santa Susana o de esto que son casi 40 minutos de coche o mucho más allá, ¿sabes? Entonces, claro, a nivel los desplazamientos es una cosa de lo bonito del fútbol, depende en qué categorías y depende qué grupos, porque haces cohesión, etcétera, son vivencias al final, porque todos son vivencias, pero también son mucho tiempo fuera de uno de casa y a veces uno piensa en que si compensa o no compensa, sobre todo en los entrenadores jóvenes, que por desgracia, como muchos reivindicamos en ese sentido, el fútbol base no es para las horas que se invierten o eso no está, que muchos dicen que sí, es un hobby, pero no está pagado. Sobre todo la formación, el dejarte, como en mi caso, yo, por ejemplo, para el UEFA B me dejé 1.000 euros de mi sueldo de trabajo y trabajo y trabajo y no se ve compensado porque al final nunca los acabas recuperando. Por ejemplo, 180 euros a repartir entre tú y tu segundo o si tienes delegado, al final ¿en qué se queda? Porque hay que pagar transportes, hay que pagar, etcétera, 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 más son 3 días de entreno, más la sesión que te preparas, más el partido. Al final, y si nunca al final se ve resultados o entre comillas, al final te acabas desmoralizando bastante. Sí, la verdad que sí. Sí que es verdad que he escuchado a gente como tú, por ejemplo, que habla contigo en alguna ocasión, otros compañeros que, claro, están todavía metidos ahí en el tema del fútbol base y dan con clubes que eso, ¿no? Que a lo mejor te dan 100 euros a repartir y tal, claro, ya, te compensa eso. Muchas veces, pues no, ¿no? O ahora te bastante más. ¿No? Yo la verdad sí que es verdad que estos últimos años he tenido bastante suerte, ¿no? Porque al final he dado con clubes, no por rebuscar ni nada, sino he tenido la suerte de cuando he tenido la ocasión de hablar para entrar en el club, para ver cómo trabajan y tal, a la hora de hacer la compensación de gastos y tal, pues las cantidades pues han sido bastante más altas de lo que al principio cuando yo empecé era, la verdad. Eh, y
la suerte también, eso, que también han sido puntuales, legales en el sentido de que hasta la última, hasta el último mes cumple, entonces también bien en ese sentido. Sí que es verdad que empiezas a echar horas, le echas en el ordenador, preparando la sesión y todo esto, y dices, hostia, joder, que aquí casi estoy dando una jornada completa, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en ese sentido he tenido bastante suerte. Fíjate, otros compañeros pues que todavía están ahí en temas de base y tal, pues no están por detrás de esfuerzo. Y como tú dices, haces una inversión, en el caso te puedo decir que los 3 niveles más 3, 4 máster que he hecho también para perfeccionar un poquito, para llenar esa maleta de conocimientos, pues al final te dan más de 7.000 euros y te joder, si te compensa gastarte ese dineral en los últimos 5 o 6 años que llevas de formación, bueno, algunos más, pero pues que bueno, pues puede ser que a lo mejor pues no compensa la corta, pero a la larga sí que me va a ir mejor, ¿sabes? Te digo, al final pues los premios llegan, y como te digo, como he dicho al principio, ¿no? El año pasado hubo base, este año hubo competitivo. A lo mejor el año que viene me toca otra vez bajar al bar, ¿no? Como suele decir, a jugo base. Eso no se sabe, al final pues te van saliendo proyectos, te van conociendo y ahí pues tendrás la suerte de que te compensen, del económico hablamos, o a nivel deportivo, y otras veces pues que no te salga tan bien. Hombre, en líneas generales, tanto afición, si hay que priorizar, y hay clubes que en vez de priorizar a la persona que va a formar o que va a entrenar un equipo, pues priorizan otros gastos, ¿no? Eh, Conocido clubes que a lo mejor no han escatimado de ropa deportiva, material y tal, pero luego al entrenador, oye, que no hay, o ya da lo que pueda cuando tal, el taquillaje o lo que sea. Pero es cuestión de necesidad. Yo te puedo contar una conversación que tuve esta semana aquí en Segovia y se paga relativamente poco para lo que pagan en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que lo más poco, pero dices, joder, que algo tienen que escatimar, ¿no? Porque pagando 300 euros, 260 euros por año de jugador de fútbol base, algo falla, a algo no llegan, y más cuando hay desplazamientos y estas cosas. Y básicamente lo de siempre, que el gasto que quitan del medio normalmente es el entrenador. Le dan 100 euros para repartir entre él y su segundo delegado. Y yo creo que muchas veces pues hay que pensar que esta persona, si queremos profesionalizar, como están ahí diciendo ahora las federaciones, para que todo el mundo tenga título y todo, tiene que ser compensado. Un entrenador de infantil, por decir algo, y decía, que un entrenador infantil, que menos que cobre, por decir algo, otros días a la semana de entrenamiento más partidos, que menos que 180 euros, para él solo. Y a su segundo, pues, por tanto, 120, depende un poco también. Eh, pues sí, claro, estos se van casi 200 y pico euros claro, 20 jugadores, están las cuentas. Claro, te digo, nada, pues se trata de priorizar. No es cuestión de llevar todo el mundo ropa Nike o gastarte en un lote 100 y pico euros por jugador. Pues puedes comprar algo menos o un poquito más la cuota o buscar más patrocinadores o ayudas, compensar más al jugador. Ya te digo yo que en la mayoría de equipos que he conocido, es verdad que no compensa. Suerte he tenido de que los últimos que he estado yo, pues la verdad que han portado, la verdad. Claro, bien decimos eso de... Y sobre todo los clubes que tienen, que bien tú y yo sabemos que tienen primeros equipos, que muchos dicen no hay que... tenemos a Levin H, a Levin I, a Levin F para poder eh, suplementar el primer equipo, pero los sueldos de los entrenadores del fútbol base siguen iguales. Sí, no es el nombre de equipos, pero te puedo hablar de muchos resultados que han priorizado siempre el presupuesto de los primeros equipos. Claro, yo creo que es un error, un error. Yo creo que
parte económica de un primer equipo no puede estar nunca mezclada por fútbol base. Te dices que, bueno, que los primeros ingresos que te suelen llegar, aparte de los socios, pues pueden ser las primeras cuotas, la inscripción, tienes que mover un poco el presupuesto, ese dinero tienes que darlo luego de vuelta en el fútbol base. No puede ser es coger y los tíos paguen 400 euros por jugar una temporada, que veas que se ha dado cobrar, sobre todo que no tienen ni material. Lo he vivido en clubes que no ha habido material directamente, te han dado una saca de balones y llevan ya esos balones de tiempos, son balones que están pasados y no los han tocado, ¿sabes? Las cosas que ya te he dado con los balones por la temporada, te has perdido uno, no te lo han reemplazado, o te han dado dos de aquella manera ya entre añadientes, se nota. Al final la gente, los usuarios, incluso los padres, no son tontos. Hay que dar cuentas, ver lo que hay. Cuando hay un primer equipo y hay tantas letras y el fútbol base, pues ya sabes para dónde va la cosa. Yo soy de la opinión, si tú estás en una categoría que a nivel económico son exigentes, tienes que valorar primero qué masa social tienes, que te va a acompañar, te va a ayudar a nivel económico, la sponsorización, las intenciones que tengas, con las instituciones y tal, y poco más. El tema del fútbol base yo creo que tiene que ser siempre un espacio. Ahora me gustaría, sobre todo, profundizar un poco más en ti. ¿Por qué decidiste ser entrenador? Pues yo empecé en 2009, estaba jugando en la zona de Aragón, recién llegado, yo llegué en 2007 ahí a Aragón, y bueno, pues por un casual estaba jugando en un equipo y me dijeron que si quería complementar un poco el sueldo con entrando a fútbol base. Yo claro, en ese momento no tenía título ni nada y la única experiencia que tenía era como jugador. Y bueno, pues empecé como ayudante, al final pues poco a poco pues dentro de la misma temporada pues por necesidades te vas quedando tú, te van cubriendo, obviamente no es compatible jugar en una categoría y estar entrenando a niños de tu grupo, a veces te el partido y no puedes ir. Y ese primer año pues bueno, pues fue para tocar un poco ese mundillo y bueno, no me disgustó, la verdad, era categoría infantil, no me disgustó mucho y lo vi hasta divertido, ¿no? La verdad que hace muchas amistades, conocen mucho o sea, como vas cogiendo cositas a lo mejor de lo que has tenido tú como experiencia con otros entrenadores que te han entrenado a ti y las vas metiendo dentro de la formación, ¿no? De esos jugadores, de los jugadores que tuve, ¿no? Luego ya sí que verás, cuando ya empiezas a sacarte títulos, a querer meterte un poquito más de lleno, a querer hacer los entrenamientos más adecuados, ¿no? Porque al final uno se mete y no tiene titulación, no tiene formación, pues sobre todo actúa a modo de copia y pega y sobre todo pues a coger lo que cree más conveniente de lo que ha hecho él como jugador, ¿no? Normalmente yo la verdad que a todos los chavales les digo lo mismo, todos los que se formaros porque ya te digo una cosa, yo estuve 3 4 años que tenía el título de entrenador, que era más, y en cuanto ya empecé a formarme, a conocer, a saber temas de metodología, temas de táctica y tal, pues a ver las cosas en otra perspectiva, incluso hasta como jugador piensas, joder, ojalá hubiera salido todo esto cuando jugaba, ¿sabes? Y Perdonad, chicos, no sé si ha ido la luz o el ordenador me ha dejado de funcionar y he tenido que volver a reiniciarlo. Vamos a poner esto. Vale. Y luego en la primera parte y la segunda la uniremos y la subiremos a YouTube, ¿vale? ¿En qué estábamos, Guti? Perdona, que ahora entré. sí, me preguntaste si cómo fue mis inicios, ¿no? Cómo me dio por meterme un poco en el tema de entrenador. Eso. Y bueno, pues yo la verdad que me metí en el año 2009, ¿vale? A raíz de que, bueno, estaba jugando en el equipo y para complementar un poquito el sueldo, pues me propusieron de dar dentro de la cantera. Y bueno, pues fue mi primera experiencia, ¿no? Pues eh,
nunca había entrenado en ningún equipo de críos ni nada, y estuve de segundo entrenador ese primer año, y bueno, pues al final hay veces que hay días que acababas entrando tú al equipo porque el otro entrenador no podía, porque todos éramos jugadores, y bueno, pues fui cogiéndole un poquillo el brillo, el gustillo, y la verdad que iba gustándome bastante, porque al final pues, el trato con los críos pues era fácil, ese año fue muy fácil, eh, te inspirabas mucho en los entrenadores que habías tenido anteriormente, cogiendo un poquito lo mejor de cada uno. En ese momento no tenía titulación en ese momento, y fue a raíz de ese primer año que empecé a darme, ¿no? Y, pues, yo no me informo un poquito. Pero bueno, al final, al cabo de 3 años, puede haber entrenado 2 o 3 años como segundo, primer entrenador, empecé a sacarme títulos, y la verdad que es una cosa que la verdad que no me arrepiento de nada, porque al final te enriquece mucho a nivel de conocimiento. Te digo, ojalá hubiera sabido eh, cosas que sé y todo lo que he aprendido en estos cursos cuando era jugador, porque la verdad que había muchos conceptos que no se había trabajado o a lo mejor no los había interpretado, ¿sabes? Y la verdad que muy bien, esa primera experiencia ha sido muy buena. Se ve muy diferente muchos lo dicen, el paso de jugador a entrenador, se ve las cosas totalmente diferentes. Total, total. Porque al final, cuando como jugador te explican, no, esto así es porque hay que conducir hacia jugador para poder fijar, para poder dar balón, etcétera. Tú cuando eres jugador no lo entiendes, pero cuando entrenas dices, ostras, por esto me lo decía. Sí, la verdad que, a ver, la verdad que ahora hay mucha formación, ¿vale? Ahora hay muchos entrenadores bastante bien formados, no solo con titulación, sino aparte de que se hayan formado las correspondientes, pues que hay mucha más calidad de entrenador, de un método tradicional, el típico eh, entrenador, papá, que venía de trabajar cansadísimo y que empezaba a dar, antes de dar vueltas al campo a todos los tíos y todo esto, pues ya no se tira ese tipo de entrenador. De hecho, los que hay todavía, pues en cuanto tiene un chaval más joven y tal, y con un poquito de talento, se los ventila directamente, o los tienen en otro tipo de labor, que no es entrenador, o le dan equipos tal forma. ¿Sabes lo que quiero decir? Que al final el entrenador tradicional se está perdiendo, y ahora hay entrenadores mucho más formados. Y eso, pues la verdad que a nivel de entrenamientos, por la calidad de los entrenamientos de todos los equipos, habrá aumentado seguramente. Claro, al final, bueno, que se siga haciendo, ¿eh? Lo del tema de el papá de turno para un equipo pre-Benjamín que no tienen entrenador, meten al papá de uno de los niños y como bien dices y como bien sabemos, muchos usan el carnet de otro entrenador para la licencia para que pueda estar entrenando. Sí, no, acá en clubes que sí que lo sigan haciendo eso, pero bueno, en líneas generales, ya te digo, el año pasado en Tres Cantos yo creo que prácticamente el 80-90% tenía el título, y muchos chavales que se acaban de sacar el título eran chavales que a la vez estaban cursando carrera o opositando para temas también de educación y todas estas cosillas, ¿sabes? De terapeutas, futuros médicos, al final todo iba un poco relacionado, ¿no? Y se sacaban el título y se formaban y tal, pero su sesión laboral o su objetivo laboral iba relacionado con la educación o la sanidad, o sea, que más o menos el creador se basa en eso, ¿no? En educación, en el desarrollo psicomotriz del deportista y cositas así, ¿sabes? Parte de lo deportivo, claro. ¿Crees que es más fácil ascender teniendo carreras? Porque muchas veces hay entrenadores que son muy válidos, pero que se les discrimina, por ejemplo, al no tener una carrera como INEF, CAFE, psicología, etcétera. Sí, sí que es verdad que dar el currículum, como quiera venderse un entrenador, ¿no? Pues
ayuda mucho, ¿no? Un chaval que a lo mejor puede tener dotes de buen entrenador, tiene lo básico y tal, si no destaca demasiado, pues con que te venga uno a echar currículum al mismo club y te diga que tiene pues, máster de psicología, uno a máster de psicología de no sé qué, de tal, de coach, pues es probable que el club, pues es probable que los ojos y abran los ojos y no quiere decir que sea mejor o no quiere decir que sea mejor o peor en un otro, es verdad que a veces, pero es verdad que a veces pues, temas de maduración, tema de como vean la actitud de ese entrenador que viene a, a trabajar en ese club, pues puede perjudicar a un entrenador, entre comillas, talento, que su puede en lo básico, vamos. Claro, es que al final es eso, o sea, muchas veces también pensamos que la titulitis, en el sentido, hace mejor o peor entrenador, pero eh, hay que, hay que también saber el talento, aunque no tengas esa base, porque cuánta gente sin conocimientos, o sea, hablando en el mundo general, o sea, hablamos de casa, por ejemplo, o sea, casa, perdón, en el mundo normal, no hablando de entrenadores, sino que muchos no tienen títulos, pero pegan mil patadas a gente que tiene títulos. Sí, a ver, en líneas generales, al final, eso de tener títulos y tal, eso tener conocimiento eh, teórico, ¿no? Luego, el conocimiento realmente se pesa luego lo táctico, ¿no? Y al final, el entrenador talento mismamente se ve en el campo, ¿no? Cuando vas a un club, papá, ¿sabes? Llegas y ves a un entrenador que está entrando de una forma y ves a otro, puedes ver las diferencias, ¿no? A nivel de tacto, a nivel de tipo de entrenamiento que hace, muchos años, mucho menos tiempo que muchos otros que hagan tiempo y puedes de la noche a la mañana te dicen, oye, si quieres meter de coordinador porque tú tal, manejas esto muy bien, tal, al final pues te premias, ¿no? Te premias. Y la gente lo ve, o sea, dentro del club se ve y no hay nadie que te quiera, que puedas pisar, entre comillas, ese guión, pues te van a dejar trabajar y te van a dejar prosperar. Como entrenador, ¿tú a quién te gustaría parecer? Parece, mucho, yo diría, me querría parecer a mí mismo como entrenador, pero ¿tú tienes alguien con el que has leído, has visto, has intentado indagar sobre todo en su metodología? No soy profesor que sale en metodología de otros. Sí, yo te digo, yo siempre al final sobre todo por también entrenadores, ¿no? Cuando has jugado, te has entrenado, sí que te fijas más en eso, ¿no? Porque al final, pues, es lo que has trabajado públicamente. Pues a ver, en líneas generales no me he fijado mucho en ningún entrenador, ni siquiera a nivel profesional. Obviamente, pues sí que lees cosas, artículos, porque tú lo que intentas siempre es eh, formarte un poco bueno, coger ideas, conceptos, a ver cómo los interpretas y cómo luego lo expresas y si son válidos o no. No he tenido nunca un prototipo de entrenador que diga, no, es que no quiero parecer a este o al otro, ni tal. En ese sentido, no, ¿sabes? No, al final coges un poco lo mejor de todos y con los que has estado entrenando, pues coge más que en ellos, porque al final lo has puesto en práctica, lo has visto en práctica, lo que puedas leer en la prensa, lo que puedas leer en un artículo o tal, bueno, te puede servir de inspiración, de idea, pero principalmente nunca me he puesto un prototipo de entrenador. ¿Y cuando eras jugador? Bueno, cuando era jugador, pues a lo mejor, pues sí, ¿no? De los jugadores del momento, ¿no? Me acuerdo de la época del Green Team, y, me acuerdo de la época de Ronaldinho, me acuerdo de la época de Cristiano al principio con el Manchester y luego con el Real Madrid, o sea, al final, claro que te inspiras ¿no? Como jugador es diferente, al final, en esa época estoy hablando de mentalidad de crío, de chaval y de esas cosas, pero yo creo que es muy diferente a lo de temas que me preguntabas, entrenador. ¿Tu ídolo como jugador cuál era?
Pues si te digo la verdad, he tenido bastantes ídolos. La verdad que, mira, yo soy del Español y Ronaldinho me levantaba o me hacía sentarme a ver el Barça como un culé más sin serlo, ¿sabes? O sea, quizás a lo mejor ha sido el jugador que más ha marcado, pero como te he dicho, al principio, cuando empecé a ver fútbol, era la época del Dream Team y lo que se veía, la moda era los vaqueros, Romario y compañía, y también me enganchaba, ¿no? Pero no tiene tampoco unos ídolos que digas, este es el que tengo bien marcado. Y claro, pues obviamente es un trabajador que se le ve, con 37, 38 años que va a hacer ahora, pues sigue estando en forma, obviamente no como antes, pero sí que es verdad que es un tío que se ha cuidado y joder, es un espejo de muchos deportistas. Guti como jugador era. Como jugador he sido un jugador del montón, muy modesto en el sentido de que era un jugador que en los principios de temporada, sea en fútbol base, fútbol senior, empezaba como ficha 12, ficha 14, eh, eh, lateral derecho, una posición que tampoco era muy vistosa y que al final poco a poco iban avanzando las temporadas y el que jugaba todos los minutos pues iba siendo el constante, el que estaba callado en silencio y, y al final pues es el que acaba cogiendo minutos y el que al final de temporada pues al que le agradecen el haber estado la temporada allí y bueno pues al año siguiente pues a lo mejor renovaba o a lo mejor me cambiaba de proyecto, pero siempre era una película. No era un jugador que le llamaban para fichar en junio o julio. A lo mejor en mitad de agosto o así me llamaban, oye, que me falta un lateral con rol secundario y tal. Y pues simplemente pues iba, probaba y si encajaba, pues firmaba. ¿Crees en la perseverancia? Sí, hay que sí, en realidad, sí. ¿Y como entrenador eres? Yo la verdad que soy muy comprensivo, soy como entrenador, soy una persona que, por ejemplo, vamos a hablar del perfil de entrenador formativo, ¿vale? Soy un entrenador que cuando a lo mejor me refleja en algún jugador, ¿no? Cuando era pequeño, ¿no? De lo que te decía, ¿no? Un jugador más débil mentalmente, más callado, más modesto, que más constante trabajando, pero siempre en silencio. Y siempre he protegido a ese tipo de jugadores dentro de mi plantilla. He tenido jugadores resolutivos, con un carácter un poquito más desarrollado, más espabilado, ¿no? Más a nivel psicomotriz por delante de muchos otros. Y al final, pues eran jugadores que sí, te resolvían las papeletas en alguna ocasión, pero yo me hacía hincapié mucho en los jugadores estos que suelen, muchos también no les suelen prestar mucha atención, ¿no? Que son calladitos, tal. A lo mejor técnicamente no son muy buenos, pero al final son los jugadores que les decía que de hacer tal cosa y quizá dudara, pero y no te preguntara, pero lo hacía. Y cuando le cogía ya el rollo, la rueda de pase, por ejemplo, mismamente, veías que disfrutaba. Cuando ya le había cogido el rollo, le veías la cara y disfrutaba. Quizás otros jugadores, pues, a nivel más competitivo, pues, se pueden poner más pegas y tal, o porque no comprenden el por qué se hace esa rueda de pase y tal. Pero sí, yo siempre soy un entrenador que a nivel formativo siempre ha protegido a los jugadores un poquito más débiles. Incluso he preparado partidos para ellos, para que se sientan protagonistas y que estén dentro de la dinámica del grupo. Y la verdad que me ha ido relativamente bien. En todos los sitios que he estado, habré estado en ocho clubes o así, eh, en todos, me he ido bien de todos los clubes, la verdad. Luego a nivel entrenador más competitivo, cuando he tenido la ocasión de estar en categoría más competitiva, sí, suelo ser dialogante, tengo siempre las ideas claras y la verdad que me gusta planificarlo todo bien y que todo quede claro, entrenamientos que tengan calidad y, y sobre todo pues que el jugador vea que el entrenamiento ha sido válido. En líneas generales pues he tenido poca experiencia a nivel competitivo porque, como te digo, he tenido más experiencia a nivel fútbol formativo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora en Unami que estoy de segundo entrenador, pues sí que es verdad que tengo bastante buena cohesión
con el grupo a nivel de entrenamientos, a nivel deportivo, a nivel personal. Eterna pregunta. ¿Método analítico o método global? Mm, en general, si te digo la verdad, las dos. Creo que, sobre todo en el fútbol formativo, el método analítico tiene que estar, sobre todo en etapas de iniciación y aprendizaje, creo que son vitales, son primordiales. Y el globalizado, obviamente, al final es lo que se asemeja al fútbol real, ¿no? Y creo que se puede hacer eh, una combinación de ambas. Una sesión de una semana, por ejemplo, si es un equipo de fútbol formativo y solo tiene 2 días de entrenamiento, soy partidario de hacer un primer entrenamiento de semana con un porcentaje bastante alto de entrenamiento analítico y un entrenamiento último de semana globalizado, obviamente, en el caso de que sean dos entrenamientos, por ejemplo. Para acabar, porque dentro de poco ya te tienes que ir, yo solía hacer sobre todo dos preguntas. Era, ¿qué le dirías tú al Guti del pasado? Al Guti del pasado, quizás como jugador haber sido mucho más egoísta, la verdad. Constante, yo creo que me he considerado siempre he sido, me lleva hostias, obviamente, al final pues empiezas en el fútbol formativo y si tienes a tus padres que te acompañan a todos lados, incluso no te presión ahí dentro del club y consigues incluso objetivos personales, pues bien, pero cuando tu padre se mantiene al margen, porque nunca le ha gustado meterse en comillas, mis asuntos, ¿no? Siempre me ha protegido y tal, pero nunca quiero interferir en ese tema. Yo creo que quizás como en esa época tiene que haber sido un poquito más egoísta alguna vez. Pasado como entrenador, quizás no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado a nivel deportivo. Sí que era que muchos me dicen, pues que iba de 2009 y no has tenido ocasión, por ejemplo, de entrar a un buen internacional y tal. Pues sí que las he tenido, pero sí que era que las circunstancias nos han dado. Hablábamos, por ejemplo, del tema económico. Entrenar a según qué sitio para 150 o 150 euros, pues no te cubre ni el gasoil, obviamente. Pero sí que es verdad que al entrenador de principio mío, yo la verdad que me hubiera formado mucho antes, ¿verdad? Mucho antes, y ya te digo, de las elecciones que he tomado hasta ahora no me hubiera arrepentido ninguna. Y por último, ¿a qué le dirías ahora mismo al Guti del futuro? Sobre todo humildad y modestia. Eh, mucha, mucha gente en mi entorno, pues, joder, cuando me han llamado para proyectos y tal, porque han hablado de mí o lo que sea, o porque me conocen, o por boca a boca, o las redes sociales, incluso, que yo también muy fundamentales, pues me han ofrecido muchos proyectos, más ambiciosos, menos ambiciosos, más modestos. Nunca a ninguno les he hecho asco, a ninguno. Por ejemplo, este año pues me han ofrecido entrenar terceras regionales y de la última categoría, por ejemplo, madrileña. Nunca le puedes echar ascos a nada. Sé que es verdad que si quieres jugar tus cartas un poco, para estar intentando estar en líneas generales la palestra, ¿no? Un poco de donde estoy ahora, ¿no? Segundo entrenador en un equipo de tercera red. Quién sabe el año que viene si continúo como segundo o si me voy a otro lado de primero o lo que sea. Pues sí que que tienes que saber jugar las cartas, pero yo creo que sobre todo la modestia, la constancia y sobre todo la profesionalidad, yo creo que son para ser básicas para mi futuro, obviamente. Pues nada, Guti, muchísimas gracias por este rato, aunque haya sido en dos partes ya que ha habido este problema, este pequeño problema. Espero que te lo hayas pasado bien. Si solíamos hacerlo, yo me lo apuntaré o si no hablaré fuera contigo. Me gustaría que nominaras a alguien por si crees que le puede gustar este formato y el poder hablar y que tú creas que es interesante y que tú conozcas y nos puedas ayudar para poder pasar por aquí. Vale, yo te diré en privado dos o tres personas que pueden encajar en el perfil
hablar con ellos sin problema. Ya te Es, digo, yo lo último que hay que decir es eso, ¿no? Que igual que hablamos muchas veces de los jugadores, el entrenamiento invisible que tienen que tener, ¿no? Que ser responsable, que dar fiesta, que si, descansar sus horas y estar siempre a disposición del entrenador. Yo creo que a nivel de entrenadores también hay un entrenamiento invisible y yo creo que es mucho más amplio que el del propio deportista, ¿no? Al final, lo que te decía, ¿no? Llenar la mochila de conocimientos, creo que es básico, primordial. El, sobre todo el saber gestionar después también las situaciones, ¿no? Sean malas, sean buenas, y yo creo que también es muy primordial, muy primordial. Y luego, claro, te llevas cosas a casa, ¿no? Hay que intentar que no perjudiquen el personal, familiar y tal, pero sí que es verdad que nos llevamos mucho trabajo a casa y es digno de tener que analizar. Muchas gracias, yo espero que te lo hayas pasado bien, sobre todo, y como buen amigo mío que eres, ojalá dentro de poco volver a verte por aquí por Santa Coloma, Badalona o allí en Madrid. Vale, perfecto. Un abrazo, Dani. Un abrazo, muchas gracias y sobre todo gracias a Jorge, a Paleneco y a Manu por pasarse por aquí. Y nada, lo subiremos a YouTube esta entrevista y pondremos todas las redes sociales de Guti, que aparte tiene mucho contenido en Twitter y en Instagram, sobre todo de tareas para entrenadores, donde ayuda mucho y no es el típico entrenador que se lo guarda todo para que los demás no aprendan, sobre todo comparte, que es lo mejor que puede hacer una persona, compartir es vivir.